Dios les bendiga, amados hermanos, un placer estar con ustedes una vez más. Bendecimos el nombre del Señor porque nos permite estar una vez más conectados por este medio. Bien, hermanos, como siempre, gracias al Señor, pues tenemos la oportunidad hoy de tener el estudio de un nuevo tema de catequesis en esta secuencia que hemos venido estudiando. Bien, el tema que nos toca contemplar hoy se llama Me amó y se entregó por mí. Quiero empezar con un hecho de vida, de una breve historia acerca de este tema, acerca del amor de Cristo y el por qué se entregó por cada uno de nosotros, de que Él es universal, de que su amor es para todos sin excepción de personas. Amén. Bien, el hecho de vida dice lo siguiente, presten mucha atención por favor. El tema comienza diciendo, Él murió por todos. ¿Conoces la historia del Cristo Negro? En la provincia de Guayas, cuenta la tradición que el 13 de febrero de 1648, un esclavo afroamericano entró en el templo de lo que entonces se conocía como la Villa de Santa Clara, para orar y pedirle algunos favores al Señor de los Milagros. Al llevar a cabo su oración y movido por la devoción, el esclavo tocó con sus manos sucias la imagen del Cristo, pero mientras estaba de rodillas fue descubierto por el sacristán, el cual lo hizo azotar y maltratar gravemente. Al día siguiente, en señal de protesta, el Cristo amaneció negro, dando a entender así que era de todos, que también había dado su vida por aquel esclavo que el día anterior lo tocó con fe. ¿Conoces los sufrimientos de Cristo en la cruz? Él murió por ti para salvarte. Hermano, impresionante que en aquella época de la que estamos narrando este hecho de vida, ¿verdad? Había un determinado grupo de personas que creían que tenían derecho a acercarse al Señor y otros no. En esta ocasión vemos en esta breve introducción que fue un esclavo el que ingresó a la capilla a orar y tocó con fe al Señor. Y en protesta del maltrato que le otorgaron a este hombre por tocar a ese Cristo que unos creían ser dueños de ellos, el Cristo al siguiente día amaneció totalmente de color negro en protesta de aquel maltrato y dando a entender así que Él había dado la vida no solamente por aquellos que se creían dueños de Él o que creían ser dignos de acercársele, sino también por ese hombre que el día anterior lo había tocado con mucha fe, por ese esclavo, por ese negro que también tenía el derecho a acercarse a Dios. Hermosa historia, hermano, y esto pues nos introduce a entender que el amor de Dios es para todos, sin excepción de personas, sin hacer ningún tipo de diferencias de color, de raza, de lengua o de cualquier cosa que la gente muchas veces en su ideología humana crea que Dios es simplemente para un grupo seleccionado. No es así. Dios es de todos, nos ama a todos por igual porque es Padre de todos. Amén. Entonces, con esto nos vamos a introducir al tema y acompáñeme por favor. Vamos a leer a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto de esto. Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 21 al 24. Y vamos a ir reflexionando cita por cita bíblica de este tema para ver qué podemos descubrir a través de la palabra del Señor. Bien, como siempre y con toda reverencia, por favor, nos ponemos en una actitud de oración y la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, dice la palabra de Dios. Pues
para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Él mismo, que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Hermano, en esta ocasión el apóstol Pedro exhorta a la comunidad que creía también que era un grupo exclusivo que tenía derecho a acercarse al Señor Jesucristo. Y él exhorta a esta comunidad haciéndoles entender que Él murió por amor a la humanidad y que dentro de esa humanidad también está usted, estoy yo y todo pecador que tiene todo el derecho de arrepentirse y volver al Señor. Amén. Entonces vamos a ver cita por cita, vamos a reflexionar a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pedro, qué es lo que nos revela el Espíritu Santo a través de esta lectura. Para empezar dice: pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Bien, dice la reflexión: en la noche del Jueves Santo, durante la última cena, con sus discípulos, Jesús fue traicionado por Judas, uno de sus apóstoles, el cual indicó a los sumos sacerdotes dónde podían tomar prisionero al Señor. Después de cenar, Jesús se dirigió al huerto de los olivos o Getsemaní, donde sufrió en su oración una terrible angustia, no solo por el momento de su muerte ya próxima, sino sobre todo por el peso de los pecados del mundo. Al finalizar su oración, Jesús fue capturado sin ofrecer resistencia. Amado hermano, ¿qué vemos aquí? Que aún aquellos que habían sido elegidos por el mismo Cristo, de aquel grupo selecto que Cristo había separado para iniciar el ministerio, hubo uno que por su condición frágil y pecadora lo traicionó. Y esto nos debe decir a nosotros que nadie es exclusivo delante de los ojos de Dios, porque todos estamos propensos a caer en la tentación de en algún momento traicionar a Jesús. Por eso es que Cristo es de todos y para todos. Por eso es que Cristo no es un Cristo selecto. Él es un Dios de amor, y el amor es para todo aquel que lo necesite. Amén. Entonces dice lo siguiente: el que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. Miren, dice: inmediatamente fue llevado al Sanedrín, un consejo liderado por los sumos sacerdotes, donde fue acusado injustamente y finalmente fue condenado a muerte por reconocer con sinceridad que era el Hijo de Dios. A Cristo lo matan y lo sentencian a muerte sencillamente por decir la verdad. Él no dijo en ningún momento ninguna mentira. Él dijo lo que era. A él le preguntaron si él era el Hijo de Dios y él dijo: lo soy, porque lo era. Pero la mente humana no llegó a comprender que tenían delante de ellos al amor de los amores, al Salvador del mundo, y fueron ellos mismos los que se atrevieron a crucificar a este Cristo, a este Dios que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Incluso se estaba entregando por aquellos que lo iban a torturar y le iban a quitar la vida. Amén. Continúa diciendo la Escritura: el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Él mismo, que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin
de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Impresionante que Jesucristo, con este amor tan grande, a pesar de que tenía a sus propios torturadores delante, estaba dispuesto a seguir adelante con el plan y el amor de Dios, de entregarlo todo por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Impresionante que aún así muchos lleguemos y sigamos pensando que tenemos derecho, más derecho que otro hermano, de acercarnos a Dios, y él no, por su condición social, por su raza, por su lengua o por su estado económico. Hermanos, todos somos iguales delante de la presencia del Señor, sin acepción de personas. Todos tenemos derecho y acceso a la presencia del Padre desde que Cristo dio su vida por nosotros. Por eso el velo del templo, aquel día que Él fue crucificado, se rasgó, porque fue el que nos dio acceso. El velo era el cuerpo de Cristo que nos daba acceso a tener una comunión directa con el Señor. Amén. Por eso, amado hermano, tenemos que examinar nuestro corazón constantemente. Y si hemos caído en aquel error dentro de la parroquia, dentro de nuestra iglesia, dentro del grupo a donde nos desenvolvemos, haciendo de menos a otros porque nos creemos muchos más espirituales o porque creemos que tenemos dones y carismas y por esto podemos acercarnos más a Dios que otros, estamos muy equivocados. Déjeme decirle que Dios es un Dios de amor, y justamente el Señor siempre enfatizó esto, dando a entender a su pueblo que Él vino por los más humildes, por los más necesitados, porque en aquella época la condición de estas personas no les permitía acercarse al templo. Hermanos, es por nosotros que Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida, para que cada uno de nosotros podamos tener la libertad de acercarnos a Él con toda confianza y sintiéndonos hijos de Dios, no como cualquier cosa, sino como hijos de Dios, para que Él nos tienda su mano amorosa, nos levante, nos redima y nos sane de todo tipo de imperfección que aún habite en nuestro cuerpo, en nuestra vida mortal. Amén. Vamos a ver qué nos dice ahora el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo del 7 al 9. Dice la Escritura, Hebreos 5, versículo del 7 al 9. El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aún siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amado hermano, escuche bien. Cristo, siendo el Hijo de Dios, el Dios hombre encarnado aquí, tuvo que aprender a obedecer mediante el sufrimiento, porque experimentó el sufrimiento, el dolor y la muerte. Él, ese mismo Cristo, fue el que ofreció súplicas y ruegos al que todo lo podía hacer, teniendo claro que podía levantarlo de entre los muertos después de llevar a cabo la misión de dar la vida por la humanidad. Y nosotros, que somos mortales, simples seres humanos, a veces nos creemos tan especiales, a veces creemos que somos tan selectos, a veces creemos que somos tan elevados en toda área que miramos por encima del hombro a los demás. Debemos entender que si el Señor aprendió con sufrimiento y experimentó la muerte, nosotros también vamos a pasar por esa etapa. Somos polvo y al polvo vamos a volver. Y esto nos debe enseñar a tener una gota de humildad en nuestra vida, en nuestros actos, en el trato día a día con nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestro entorno laboral, social y mucho más en el entorno en donde nos desenvolvemos dentro de la parroquia, iglesia o templo que usted sirva. Amén. Todos
estamos a la misma distancia y altura de la presencia de Dios. Hermanos, dice la reflexión: la muerte de Jesús no solamente es un hecho doloroso y trágico, es en primer lugar nuestra fuente de salvación. La carta a los Hebreos que hemos leído nos explica que su obediencia y su amor fueron la causa de nuestra salvación. Y es que Jesús no era un hombre más, sino Dios mismo y el nuevo Adán. Al morir obedeciendo y amando, reparó, por así decir, el pecado de Adán y todos los pecados de los hombres y todos los tiempos. Al morir Jesús se cumplen al pie de la letra las palabras de San Pedro: por sus llagas hemos sido curados. El apóstol Pedro dice esto en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Y cuando se refiere a hemos, habla en plural, es decir, que la humanidad entera, el mundo entero, ha recibido sanidad por causa de la muerte de Cristo. No es un grupo privilegiado, amén. No es un grupo que crea que es mejor que el otro. Toda la humanidad gemía de dolor hasta que Cristo murió y entregó su vida por la salvación del mundo. Y ahí está usted y estoy yo también, con nuestras virtudes y defectos y nuestros pecados. No estamos lejos de la gracia redentora de nuestro Salvador. Amén. Fue por mí. Cuando decimos que Jesús murió para salvarnos, no pienses que se trata de una salvación en general abstracta, como cuando se dice que una ley ha sido hecha para todos los habitantes de un pueblo. Jesús murió por cada uno de nosotros, es decir, murió por ti y pensando en ti y en tus pecados, amándote con toda la fuerza de su corazón. En palabras de San Pablo, me amó y se entregó por mí. El apóstol Pablo enfatiza muy claro que Jesús murió por cada persona en esta humanidad, en la faz de la tierra. El apóstol Pablo enfatiza muy claro en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 que ese Cristo que murió lo hizo por cada persona de una manera individual y en general por la humanidad. Amén. Hermano, hay que examinar nuestro corazón si hemos creído o hemos estado pensando hasta este momento que somos mejores que los demás porque tuve una conversión radical. No. Mi conversión no tiene nada que ver. Mi conversión se la debo a la gracia y a la misericordia de Dios, al igual que la suya y del otro y del otro y de la otra, que también se haya acercado al Señor con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, porque está escrito que Él, un corazón contrito y humillado, jamás lo rechaza. Y ahí está usted. Y ahí también puedo estar yo. Amén. Su hermano, su hermana, su vecino, su papá, su mamá, sus hijos. Todos tenemos la libertad y el derecho de acercarnos a la misericordia de Dios, porque Cristo nos compró a precio de sangre. Y es la sangre de Cristo la que nos ha permitido ser libres y acercarnos al Dios de la vida. Amado hermano, vamos a ver qué es lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia en el Catecismo. Dice el Catecismo de nuestra Madre Iglesia Católica en el numeral 122 en el compendio del Catecismo, dice lo siguiente: nos habla de cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí nos vamos a enterar cuáles fueron esos efectos que ocasionaron la muerte de Jesucristo. ¿Cuáles fueron esos efectos que trajeron para la salvación del mundo? ¿Cuáles fueron esos efectos que hoy, hasta el día de hoy, repercuten para la gracia
y honra de Dios y para nuestra vida. Gracias a eso vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice, Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre la comunión con Dios. Hermano, no hay otra vía que nos haya acercado a Dios. Así que no hay exclusividad para usted si es que cree que porque tiene más o sabe más, esto es lo que le ha permitido estar en la gracia de Dios. No, amado hermano, bájese del pedestal. Lo que nos ha permitido acercarnos a Dios es el sacrificio del Hijo en la cruz. Es la muerte de Cristo la que trajo como repercusión la gracia para nuestra vida. Esa acción del Señor fue la que permitió que hoy usted y yo tengamos libre acceso al corazón de Dios. Y eso fue el sacrificio más grande y perfecto según enseña nuestra iglesia y también la palabra de Dios. Y es un sacrificio definitivo porque después de ese no ha habido otro, no habrá nadie más que lleve a cabo semejante acción de amor tan plena y hasta las últimas consecuencias para traernos esa gracia salvadora. No ha habido nadie más ni lo habrá, porque Cristo ya lo dio todo por cada uno de nosotros. Amén. Cristo ya lo dio todo por cada uno de nosotros, por usted, por mí. Hermano, esto nos debe decir y nos debe hacer entender que si hasta ahora hemos estado errados en nuestra manera de pensar, si hasta ahora hemos estado equivocados en nuestra actitud, es tiempo de reconsiderar, volvernos atrás, como siempre te lo he dicho en otras ocasiones, arrepentirnos y pedirle al Señor que nos dé rectitud de intención en nuestro corazón para no ofenderlo y para no lastimar a nuestros hermanos. Recuerde que Dios puede ver nuestros corazones. Y si aún teniendo defectos, el Señor puede ver la rectitud de intención en nuestros corazones, Él va a saber perdonar nuestros pecados. Este es el momento, si te has estado equivocando hasta ahora, de acercarte a la fuente de la gracia redentora del Señor y poder confesar ese pecado que te ha estado lastimando y te ha estado alejando de la gracia santificadora de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, cierre sus ojos por un momento, por favor, y siga mi oración. Siga esta oración que hoy vamos a entregarle al Señor con un corazón humilde, con un corazón totalmente humillado. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévense tus ofrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo te quiero y te quisiera. Amado hermano, hermosa oración a manera de poema que presenta el amor de aquel que está clamando. No necesitamos nada especial, simplemente saber que Él nos ama y que nosotros, pobres pecadores, también podemos amarlo y entregarle nuestro corazón. Te recomiendo, hermano, y te dejo como tarea que leas, por favor, el libro de Lucas,
el capítulo 18, versículos del 31 al 33, para que puedas seguir profundizando acerca de este tema, que es un poco corto, pequeño, pero profundo en la riqueza de lo que nos ofrece la palabra de Dios y el conocimiento de la Santa Madre Iglesia, nuestra amada Iglesia Católica. Y si estás pasando por momentos difíciles, y si por causa de esto en algún momento te alejaste del Señor, hoy el Señor trae esta palabra para que recuerdes que tú no estás fuera de la gracia salvadora que Él alcanzó para cada uno de nosotros por medio de su muerte. Y siempre ten presente, a pesar de toda condición, a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores, a pesar de tus falencias como ser humano, que Jesucristo el Señor te amó y se entregó por ti en la cruz. Hermano, un bendecido día en el amor a Cristo Jesús. Dios Todopoderoso guíe tu caminar y te ayude a perseverar en la gracia salvadora y en la gracia de redención que Él ya consiguió para cada uno de nosotros y que consiguió para ti. Cristo te ama.